Mi nombre es Lautaro Guerrero, legajo 10.681. Voy a dar comienzo con la introducción y elección del caso. Somos el Grupo Innova y en este video vamos a presentar nuestro proyecto final de Física 1. El objetivo es aplicar los conceptos de fluidos a un caso real relacionado con ingeniería. Elegimos trabajar con túneles submarinos ya que son estructuras muy exigentes desde lo físico y lo técnico. En estas construcciones se combinan la mecánica de fluidos, la resistencia de materiales y también decisiones de ingeniería. Como caso de estudio realizamos el túnel Riffelik en Noruega. Este túnel tiene más de 14 kilómetros de longitud y llega a 14 metros de profundidad bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en el túnel más largo y profundo del mundo. Nos pareció un excelente ejemplo para aplicar el tema de fluidos, considerando además su diseño avanzado, su sistema de seguridad y el uso real de tecnologías modernas, como inteligencia artificial en simulaciones y cálculos. Bueno, mi nombre es Abigail Mengíbar, mi legajo es el 10.628. Ahora voy a explicar presión y diseño estructural. Bueno, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más importantes en túneles submarinos es la presión del agua que va a actuar sobre sus paredes, podemos decir que la presión va a aumentar con respecto a la profundidad y si no la calculamos correctamente puede provocar varias fallas estructurales. Bueno, como nosotros vemos acá, tenemos una fórmula de presión hidrostática en donde vemos que P es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad máxima del túnel. Bueno, nosotros vemos que hay una profundidad de 292 metros y agua salada, que esto va a hacer que la presión calculada fuera de casi 3 megapascales o 29 atmósferas. Para que entendamos mejor, podemos decir que es como si tuviéramos 29 veces la presión del aire que nosotros tenemos ahora sobre nuestras cabezas. Bueno, después de usar esta presión para calcular el espesor mínimo que deberían tener las paredes del túnel, podemos aplicar una fórmula relacionada con la presión, el radio y la resistencia del material, que es la que vemos a continuación. Bueno, en donde nosotros podemos ver, esta fórmula dice que T es igual al valor de la presión calculada anteriormente porque R es el radio interino del túnel, que es de aproximadamente 50 metros sobre la resistencia admisible del material aproximadamente de 40 megapascales. Este valor va a resultar ser de 37 centímetros, pero en la práctica se puede usar de más, entre unos 50 y 100 centímetros para tener un margen más o menos de seguridad frente a los sismos, a los desgastes o a las deformaciones. Nosotros podemos ver que en sectores más profundos este espesor puede variar, aumentando, así se tiene una mayor seguridad. También podemos analizar que los materiales utilizados en este tipo de obras se va a utilizar muchísimo el hormigón reforzado con acero, que va a ser mucho más resistente y duradero, especialmente debajo del agua y en las condiciones que nosotros estamos planteando. Bueno, nosotros acá planteamos una gráfica donde podemos observar que a mayor profundidad la presión también aumenta. Por ejemplo, vemos que a 300 metros la presión es casi de 30 atmósferas. Mi nombre es Agustín Gil, legajo 10.673. Voy a explicar empuje, peso y estabilidad. Otro punto clave fue analizar si el túnel se mantiene estable bajo el agua. Para eso comparamos dos fuerzas, el empuje que ejerce el agua y el peso del túnel. El empuje se calcula con la fórmula de Arquímedes y representa la fuerza hacia arriba que ejerce el agua sobre un cuerpo sumergido, donde la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el volumen del fluido que es desplazado por el objeto sumergido, en este caso, el túnel. Obtuvimos un empuje de aproximadamente 1100 kN por metro de túnel. Luego, calculamos el peso propio del túnel, usando la densidad del hormigón y el volumen ocupado. El resultado fue 906 kN por metro, o sea que el empuje era mayor que el peso. Esto nos muestra que, si no se toman medidas, el túnel podría tender a flotar, pero en la realidad se agrega más peso con refuerzos metálicos, mayor espesor en las paredes y anclajes al fondo marino que aseguran la estabilidad y evitan cualquier movimiento peligroso.
Mi nombre es Kevin Castañeda, legajo 10.613. Ahora seguiremos con drenaje y ventilación. Además de la estructura, el túnel necesita sistemas funcionales que garanticen su uso seguro de todos los días, y uno de ellos es el sistema de drenaje. Aunque se use un sellado perfecto, siempre puede entrar agua por microfiltraciones o condensación. Hicimos un cálculo para un canal de drenaje de 10 metros de radio, con una velocidad estimada de 1,5 metros por segundo. El resultado fue que cada canal puede transportar hasta 47 litros por segundo, lo cual es suficiente si hay un buen mantenimiento. En la siguiente gráfica muestra lo peligroso que puede ser el ingreso del agua sin el funcionamiento del sistema de drenajes, por ejemplo, daño en las bombas por un incorrecto mantenimiento, donde, por ejemplo, en el tiempo de 500 segundos el ingreso sería de casi 300 metros cúbicos. También se debe considerar la ventilación, sobre todo en casos de emergencia, como un incendio. En este túnel, el sistema de ventilación puede manejar incendios de hasta 100 megavatios. Calculamos que en un solo conducto de ventilación mueve más de 56 metros cúbicos de aire por segundo, lo que permite mantener la visibilidad y evitar acumulación de gases y ayudar a evacuar personas en caso de ser necesario. Estos sistemas hacen que la física no sea algo teórico, sino una herramienta clave para el diseño seguro de infraestructura reales. Mi nombre es Lautaro Privitera, legajo 10.637, y llegando al final del proyecto vamos a ver la utilización de la inteligencia artificial. Un aspecto distintivo del trabajo fue la incorporación justificada de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Utilizamos guía como DeepSeek para comparar nuestros cálculos y validar fórmulas. Comprobamos que el valor de la presión se iguala al que habíamos obtenido anteriormente, 29 atm. Por otro lado, la IA utilizó otra fórmula llamada presión crítica de Pandeo en los cálculos del espesor mínimo de la estructura y sugirió que ésta debía ser mayor al que ya habíamos obtenido, pasando de aproximadamente 40 centímetros a 60 centímetros, teniendo en cuenta el pandeo, sismo, corrosión y otras condiciones que nosotros no habíamos considerado al principio. Coincidimos en el cálculo del caudal de entrada de agua en 45 litros, como habíamos mencionado anteriormente, y propuso calcular la potencia mínima que debían tener las bombas de agua. La estimación fue de 2,16 megavatios y recomendó usar varias bombas a lo largo del túnel para distribuir la carga, algo que nosotros no habíamos tenido en cuenta al momento de calcular. Por último, la IA nos ayudó a analizar opciones de materiales y simular costos operativos. Esto muestra cómo las nuevas tecnologías se integran cada vez más en la ingeniería. Entonces, como nombramos en el trabajo realizado, este proyecto cumple con uno de los objetivos más importantes de la educación en ingeniería: demostrar que la física no solo es un conjunto de fórmulas, sino una herramienta para comprender, analizar y resolver problemas reales. Muchas gracias.